haz que tu Santo Espíritu venga y tome el control de toda situación que perturbe mi mente. Todas mis preocupaciones, mis cargas te entrego a ti. Todas mis preocupaciones, mis cargas te las entrego a ti. A Jesús, 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 Jesús. Padre, 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 Espíritu, Espíritu, Espíritu. Dale tu vida a Cristo, deja que Él llene tu ser. Deja que Él te tome en tus brazos y te dé la sanidad. Cuando le des tu vida, Él te guiará. Vivirás y reinarás con Él por la eternidad. Vivirás y reinarás con Él por la eternidad. Jesús, 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 Jesús. Padre, 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 Espíritu, Espíritu, Espíritu. Levante sus manos y dele gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si le va a aplaudir, apláudale fuerte en esta hora, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a su nombre. Dios les bendiga. Y nuestro pastor con nosotros. ¿Cuántos siguen dándole la gloria y la honra al Señor, hermanos? A su nombre sea la gloria, aleluya. Adore a Dios un momento, adore a Dios un momento, aleluya. Levante sus manos y dele la honra, la alabanza, la adoración a aquel que vive, aquel que reina por los siglos, aleluya. Porque Él es bueno y maravilloso, porque Él es santo y soberano, porque Él es digno, Señor, de toda gloria y alabanza, aleluya. Gracias, Dios mío, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor de gloria, en esta hora, aleluya. Oh Padre celestial eterno, en esta hora disponemos de nuestro corazón a recibir la palabra, Dios mío. Seas tú hablando a nuestra vida, llenando nuestros corazones y todo nuestro ser. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos pueden glorificar al Señor, hermano? Darle gloria, darle alabanza a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. A su nombre. Damos gracias al Señor por esta preciosa bendición, hermanos, haber entonado gloria al Señor, aleluya, cánticos para gloria y honra del Señor, hermanos. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a recibir la palabra del Señor en esta hora? Pero antes, gloria al Señor, queremos dar la bienvenida, gloria al nombre del Señor, a los hermanos Gretel y Humberto, gloria al nombre del Señor, que aquí están, gloria a Jesucristo, aleluya, hermanos. ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenidos y que el Señor les bendiga, gloria al nombre del Señor. Están hoy, gloria al Señor, visitándonos. Ellos son de Ciudad Sandino, gloria al Señor, en el kilómetro, bueno, en la zona 11,
Amén, gloria al Señor. Anexo a Matiare, a unos 14 kilómetros de aquí. Aleluya, hermanos, pero han tenido a bien en compartir este día del Señor con nosotros. Y le damos la bienvenida, gloria al nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. También, gloria al Señor, a Marbelí Carvajal. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. ¿Dónde está Marbelí? Amén, gloria al Señor. Ahí está. ¿Cuántos le dan la bienvenida, hermanos? ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenida y que el Señor le bendiga. Gloria al nombre del Señor. También al hermano, nuestro hermano Román. Gloria al Señor. Se me olvidó el nombre, hermano. No, la hermana Rosario. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo le dice la iglesia, hermano? Bienvenida y que el Señor le bendiga. Estamos contentos de que hoy también comparta este tiempo. Gloria al Señor. Con el Señor, con nosotros, aleluya. A la hermana también le damos la bienvenida, a nuestra hermana Iliana, gloria al Señor, que ya teníamos tiempo de no verla por acá, pero estamos contentos también que hoy también ha venido a la iglesia del Señor. Amén, hermanos. ¿Cuántos están contentos? Gloria al nombre del Señor. Ahí está a la par de nuestra hermana auxiliadora, aleluya. Cristo vive. Y al hermano Lenín, gloria al Señor, desde Masaya, de la iglesia ahí en Masaya, que ha venido acompañando, gloria al Señor, a nuestro pastor Silvio José Colomer. ¿Cuántos le dan la bienvenida? Amén. Amén, con gozo, hermanos, con ganas, gloria al nombre del Señor. Aleluya, para el pastor quede con ganas de volver a venir, gloria al nombre del Señor. Aleluya, hermanos. Amén. Y después de la palabra nosotros también quedemos con ganas de que vuelva a venir, gloria al nombre del Señor. Cristo vive. Amén, hermanos. Y le damos la bienvenida al pastor Silvio José Colomer, también asistente de la supervisión, gloria al Señor, aleluya. Y queremos informarles también, hermanos, que ya nuestro supervisor, Evangelista Sánchez, hermanos, amén, ya está aquí en Nicaragua. Amén, vino el día jueves, gloria al nombre del Señor. Ya está allá en Rivas, aleluya. Y gloria al Señor, recuperándose y viendo, hermanos, se fue, no viendo en su vista, pero vino ya, gloria a Dios, hermanos, ha hecho la obra, aleluya, ha usado esos médicos. Cristo vive para siempre y nos gozamos y no cesemos de orar por él, gloria al nombre del Señor, amén. Los niños, hermanos, ya pueden salir, y ahí ya están los niños buscando a su maestra, gloria al Señor, ya pueden salir, gloria al Señor, a la escuelita dominical, amén. Cristo vive para siempre, mientras nosotros, hermanos, nos estamos acá, mientras escuchamos la palabra del Señor, hermanos. Por ahí va a pasar una lista. Queremos levantar una colaboración voluntaria porque queremos hacerle una actividad a los niños. Amén, hermanos. Este 17 de junio, amén, vamos a hacerle una actividad a los niños. Gloria al nombre del Señor. Y queremos, y por ahí va a pasar esa lista para que usted se anote con su ofrenda, con su colaboración voluntaria para, hermanos, aunar en esos esfuerzos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, hermanos. Y en esa inversión que queremos hacer en los niños. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Así que vamos a dar lugar, hermanos, ahora ya sí a la palabra del Señor, y le damos la bienvenida una vez más al pastor Silvio José Colomer con lo que el Señor haya puesto en su corazón. Gloria al Señor. También nos va a estar ministrando la cena del Señor, amados hermanos. Así que para que todos, gloria al Señor, ya desde ya, gloria al nombre del Señor, entremos en ese ambiente de reverencia y comunión con el Señor. Amén. Gloria a Jesucristo. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Dios bendiga a nuestro hermano pastor. Gloria al Señor. Damos al Señor primeramente gracias por su misericordia, hermano. Porque es por su misericordia que podemos estar en este ambiente, en la casa del Señor. Ninguno merecíamos esto, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros, hermano. Así es que siempre hay que estar agradecidos con el Señor, que no merecíamos nada. Así una cosa merecíamos, y usted ya sabe cuál. Merecíamos el infierno, hermano. Así es que nunca dejemos
de estar agradecidos con el Señor. Así que damos gracias al Señor por esta oportunidad y a nuestro hermano pastor Edgar Villarreal, que nos extendió esta invitación y de verdad quisimos hacer el propósito y de no perdernos esta bendición. También queremos saludar desde acá, aprovechar a nuestro supervisor, le enviamos un saludo, hermano, nos gozamos que todo ha salido bien y que su recuperación sea total con la ayuda del Señor. Un saludo a nuestra hermana Isolina Mejía, esposa de nuestro hermano, que Dios le bendiga, y a toda la iglesia y a los amigos que nos acompañan en esta mañana, las visitas en esta mañana. Cristo les ama y están aquí con un propósito. Si usted necesita reconciliarse con el Señor o aceptar a Cristo, hoy es el día oportuno para alcanzar salvación. Amén. Puestos en pie, amados hermanos, quisiera ir a la palabra de Dios y compartirles lo que ha puesto en mi corazón, aunque es un tema que continúa, es un estudio que el Señor nos ha venido impartiendo primero en mi corazón y lo he estado compartiendo con la iglesia y lo he compartido en varios lugares donde tenemos también la oportunidad de visitar en las zonas, las iglesias, y hoy, hermano, quise también compartirlo con ustedes. No podemos traer nada si no es lo que recibimos del Señor. Y es un tema que espero que todos estemos muy atentos, sobre todo que nuestro corazón esté abierto, porque es de vital importancia, hermano. Libro de Josué, le invito a que abra su Biblia en el libro de Josué, capítulo 24. Y quiero leer el verso 14 y 15. Verso 14 y 15. Lo tenemos, hermanos, y leemos la palabra del Señor para gloria de Dios y bendición de nuestras almas. Verso 14. Ahora, pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Escuche y mire estas palabras. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Leamos juntos esa última frase, hermano. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre, te doy gloria, Señor. Te doy gracias porque tú has tenido en cuenta este tiempo para impartirnos tu palabra. Te ruego que sea bajo la dirección de tu Espíritu, bajo la unción de tu Espíritu Santo. Tú conoces la necesidad de cada alma que me va a escuchar en esta mañana. Te ruego que envíes esa palabra y que sea para edificación, pero también para exhortación y consolación, porque tú conoces todas las cosas y sabes, Señor, nuestra condición. Ten misericordia de nosotros y bendícenos, y de manera que nuestro corazón esté atento, que nuestro corazón esté dispuesto a recibir tu palabra y ponerla por obra para bendición nuestra. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Puede sentarse alabando al Señor. Y como siempre, yo sé, atentos a la palabra.
Hermano, este es un estudio muy amplio que hasta el día de hoy lo continuamos trabajando. El Señor nos impulsó, nos puso el sentir, la carga de atender esta área que es vital en la iglesia y es sobre la familia. Y quiero hacerlo bajo el tema la familia según la palabra de Dios, no según como el mundo quiere que sea, no según ni la idiosincrasia en la cual crecimos desde niños, no tampoco según la opinión personal, nuestra propia opinión sobre este tema. El propósito de este estudio ha sido que nosotros como cristianos volvamos a la familia, pero según la palabra de Dios. Porque muchas veces, hermano, venimos a la casa del Señor o vamos a una actividad, vamos a una confraternidad, una convención, venimos al culto, pero Dios sabe cómo estamos allá en la familia, allá en el hogar. Y un día orando me vino a mi mente estas palabras: familias sanas, iglesias sanas. Familias enfermas, iglesias enfermas. Porque la iglesia está formada de familia, lógicamente. Aquí habemos esposos, aquí hay madres, padres, hijos, sobrinos, tíos, en la mayoría de los casos. Pero todos tenemos una familia. Por lo tanto, es un tema que no se trata solo de 2 horas de culto. Más bien, este asunto es lo que nos aborda la mayoría del tiempo a todos nosotros. Termina el culto, nos vamos y entramos en esa vida familiar que es donde depende el estado de una oveja. A veces no sabemos cómo viene ese hermano a la iglesia porque hay problemas en el hogar. A veces no sabemos cómo viene la hermana, situaciones que están golpeando el hogar con los hijos o el esposo o la esposa. Así que, hermano, este es un tema que creo que solamente por el tiempo vamos a dejarles esa inquietud de que hay que enfocarnos en la raíz de las situaciones que muchas veces estamos tratando en las iglesias. Yo creo que esas palabras nos indican que hay que ver y que hay que primero tratar de ayudar a que las familias vuelvan al modelo de Dios y a la manera de Dios. Como les decía, aquí estamos 2 horas, pero ¿cómo estamos en la casa? Si en el hogar el Señor nos ayude a que las cosas puedan tratarse y llevarse según la palabra de Dios, vamos a venir más contentos a la iglesia. Vamos a venir con más disposición para servirle al Señor. Porque de eso depende, hermano, de cómo está la familia. Entonces, el propósito ha sido y es que tengamos una base sólida de la palabra de Dios, una base sólida de cómo fortalecer la vida devocional en el hogar y que también nos ayude, esta palabra nos ayude a reconocer en qué estamos fallando. Porque en los hogares no significa que no vengan situaciones difíciles, sino cómo se solucionan. Así que, hermano, cuando entramos en el tema de la familia,
y vemos lo que el Señor nos enseña en su palabra, tenemos que examinarnos. A cada uno tenemos que examinarnos y ver en qué estamos fallando. Y tratar esa situación. Porque las cosas, si no se tratan a tiempo, pueden causar mucho daño en la familia. Ese es el propósito de esta palabra. Y también, hermano, que en los hogares venga un despertar de la vida espiritual. Porque hay algo que urge en los hogares, es cultivar la vida espiritual. Muchas veces el hermano o la hermana toma la Biblia solo cuando viene al culto, pero llega a su casa y pone la Biblia a un lado, agarra el teléfono, enciende la televisión o hace otras cosas de entretenimiento, y la vida espiritual en el hogar va deteriorándose, va dañándose, porque no estamos siendo consecuentes, porque la vida cristiana nos ha abarcado todas las áreas de nuestra vida. No es solo venir a un culto, se trata que en nuestro hogar también se manifieste la vida que Dios quiere para nuestros hijos, para nuestra esposa o para tu esposo, para que podamos tener hogares más estables y hogares más llenos del gozo y la paz del Señor. Yo creo que todos queremos eso, ¿verdad que sí, hermano? Porque ahí es donde empieza todo. De eso depende hasta nuestra condición espiritual. Usted sabe que la palabra de Dios dice, al varón le dice, vive con sabiduría con ella, sabiamente con ella, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, que si en el matrimonio hay pleito, hay ira, hay enojo, hay contienda, continuamente no hay paz. Y cuando va a orar, va a tener un estorbo. Tanto el varón como la mujer. Pero la palabra nos enseña qué tenemos que hacer en estos casos. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces hay lo que ir en un matrimonio a descansar y enojados. No se hablan, ni se vuelven a ver. Uno a un lado y el otro al otro lado. Y ya la cosa comienza a dañarse en el hogar, porque eso afecta a los hijos, eso afecta a la vida espiritual, eso afecta a la comunión en la iglesia, eso le va a afectar en todo. Así que, hermano, tenemos que ponerle atención a la familia. Gloria al Señor. Por eso tenemos que ver algo primero. Voy a ser breve en algunas definiciones sobre lo que es la familia. La familia, según la sociología, está formada o se refiere a la unidad social entre el padre, la madre y los hijos. Nada más, según la sociología. Pero hay otras organizaciones como la OMS, y necesitamos hablar de esto porque lo que está pasando en el mundo y lo que se está moviendo en el mundo, en las instituciones sociales y también dentro de los colegios, y lo que viene, hermano, y no crea que Nicaragua va a estar exenta de esto, ya hay planes para meter ciertas agendas para afectar, para dañar desde la niñez la educación de los hijos, hermano. Yo tengo ya una niña que ya está yendo a la escuela, y yo veo como en escuelas, aún escuelas llamadas cristianas, porque esta es una escuela que está bajo la cobertura de una iglesia, lamentablemente, hermanos, no vemos una enseñanza cristiana profunda. Por eso yo le quiero decir que la educación de los hijos no depende de los maestros, no depende de los profesores. Yo di clase un tiempo y habían padres que llegaban a reclamar al maestro cuando posiblemente ellos como padres eran irresponsables en su casa y venían a reclamar a los maestros. No, hermano, la primera escuela de los niños es la casa. No es ni la iglesia.
es en la casa. Así que tenemos que estar advertidos de los peligros que hay terribles contra las familias. Y el diablo está apuntando a los niños. Y hay mucho descuido en el seno del hogar, en la educación de los niños. Cuando yo entré y miré que ya andaban ahí algunos niños en ese ambiente de escuela dominical y de que ellos tienen su tiempo aparte, eso es muy importante. Y mire la cantidad de niños que salieron a la escuela dominical. Hermano, usted y yo no sabemos cuándo va a venir el Señor. De que tenemos que estar preparados todos los días, tenemos que estar preparados. Pero cuando ya no estemos nosotros, cuando ya hagamos partido de este mundo, esos niños, nuestros hijos, son los que deben de continuar un legado de una vida cristiana. Pero si no los estamos enseñando bien, ¿qué vamos a dejarle a este mundo, hermano? ¿Cuál va a ser su herencia a este mundo? Gloria al Señor. Según la OMS, la familia es la institución social fundamental que une a las personas vinculadas por nacimiento, por elección, en un hogar y en una unidad doméstica. Pero también la ONU ha dictado su definición de familia. ¿Y sabe qué es lo que dice? Que hoy ya esa definición de familia tradicional, es decir, el varón, la mujer y los niños, ya no aplica hoy. Porque según ellos, y mire por dónde va el diablo, hermano, porque uno tiene que ver por dónde viene el diablo. Y créame que Satanás le tira con todo a las familias. Las familias en el mundo, lamentablemente, una familia sin Cristo está expuesta a todas esas armas de destrucción que el enemigo lanza contra la familia. Pero algo preocupante es que aún en familia cristiana también hay un descuido y el enemigo está ganando ventaja. Y si las familias cristianas estamos descuidadas, estamos permitiendo que el enemigo quiera destruir la familia, hermano, entonces ¿dónde está la luz y dónde está la sal? Porque ¿quiénes somos llamados a ser luz y sal de esta tierra? La familia es cristiana. Por eso mire lo que dice la ONU. Dice, el concepto de familia se va modificando de acuerdo a las costumbres y la forma de organización social de las civilizaciones. Y en muchos casos, en esta se tienen maneras distintas de percibirla. ¿Qué le quiero decir? Que el mundo quiere dictar ahora su nueva definición de familia. Y el diablo está metido en eso. Porque la ONU ahora habla de diferentes tipos de familia. La primera, la familia nuclear. Significa que es el modelo de familia tradicional y conservadora. El padre, la madre, los hijos. Pero también está el modelo de familia monoparental. Es donde está formada solo por un progenitor. Puede ser la mujer o puede ser el varón. Y usted sabe que hay esos casos. Que hay casos donde el varón es el que ha tenido que asumir la responsabilidad del hogar solo. También la mujer pasa esta situación. También está la familia homoparental. ¿Sabe qué significa? Una familia de dos hombres. ¿Y que eso no está a la orden del día hoy? Entonces ahora dos hombres. ¿Usted sabe que se pueden casar ahora en muchos países? O dos mujeres. Esa es la familia homoparental. Las personas del mismo sexo. Y la ONU y estas grandes organizaciones mundiales apoyan, promueven
estas leyes y reconocen ese estilo de familia. Bendito sea el Señor. Pero la última que quiero mencionarle es la familia poliparental. El último grito de la moda. Donde en este tipo de familia ya no son dos, ahora pueden ser tres o pueden ser cuatro y todos forman una misma familia. Por ejemplo, un hombre y que tiene 2 o 3 esposas. Imagínense, poliparental. Y usted puede ver niños creciendo en este modelo de familia. ¿Con qué trastorno van creciendo esos niños? Mire, yo he visto reportajes donde aparecen marido y mujer, pero los dos son hombres. Bueno, los dos son hombres. Y salen besándose y tienen niños en adopción. Entonces ese niño va creciendo viendo a 2 hombres besándose. O a 2 mujeres besándose. ¿Qué nos indica esto? Que el enemigo está usando estas herramientas, está usando estas armas para destruir las familias. ¿Y la iglesia qué va a hacer? Y nosotros desde nuestra trinchera, ¿qué vamos a hacer? A defender la familia según Dios. ¿Y cómo está formada la familia según Dios? Varón y hembra los creó Dios. Porque ¿cómo el hombre va a dar a luz? O ¿cómo 2 mujeres, uno de ellas va a engendrar? No pueden. Por más que intenten muchas cosas y métodos, el único dador de la vida en el vientre de una mujer es Dios. Pero esto va a traer consecuencias. Esto va a traer consecuencias. Así que, amados hermanos, yo meditaba en algo. Muchas veces nos hemos acostumbrado a solo enfocarnos en el tiempito, las 2 horas o 3 horas que estamos en una actividad, que estamos en una iglesia, que estamos en el culto, pero necesitamos hablar más ampliamente de la necesidad que hay en los hogares, que hay en la familia, porque es fácil venir a un culto, a una actividad, sonreír, saludar, ofrendar, cantar, alabar, adorar, pero ¿cómo estamos en el hogar? ¿Sabe quiénes son los que nos conocen? Nuestra familia. ¿Quiénes conocen mejor que todos nosotros a ese varón? Su esposa, sus hijos. Aunque a la iglesia parezca que es un súper espiritual, pero en la casa, ¿cómo trata a la esposa? ¿Cómo trata a los hijos? ¿Cómo está administrando su casa? ¿Cómo está gobernando su casa? Como cabeza del hogar, el varón, como cabeza del hogar, ¿cómo está funcionando en su casa? Igual la señora, igual la hermana, la dama, que viene a la iglesia y se goza y se alegra, pero ¿cómo es en su casa? ¿Respeta al marido en su casa? ¿O lo amenaza desde que está en la iglesia? Allá vamos a arreglar cuentas. Y aquel hombre va a estar temblando porque ya sabe lo que le espera. Los platillos voladores, los platos, las pailas. Hermano, estas son realidades, estos no son cuentos. Hay personas que vienen a la iglesia, hay hermanas que vienen a la iglesia, pero son irrespetuosas con su esposo. No son responsables con sus hijos. Porque en muchos casos, la esposa es la que pasa más tiempo con los niños en el hogar. Y si esa hermana no está bien fundamentada y no está cultivando su vida espiritual, hagámonos una pregunta: ¿dónde irán a parar estos niños? Nos vamos de esta tierra como padres, nos vamos y nuestros hijos continúan, pero ¿con qué enseñanza van a continuar?
Hermano, el Señor quiere que despertemos. El enemigo está avanzando con todo contra la familia y nosotros como cristianos tenemos que estar despiertos, tenemos que estar trabajando, cultivando una vida piadosa en nuestro hogar para que así podamos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas y en la familia. Porque las familias cristianas no están en la tierra solo para estar una familia más en las estadísticas, ni tampoco solo para ir y venir el culto. Esa familia cristiana está sobre la tierra para que del fruto, para que esos niños continúen siendo sal y luz sobre esta tierra. ¿Cuánto alabamos al Señor Jesucristo? Así que, amados hermanos, ¿quién es el creador de la familia? No es la ONU. No son los gobiernos de la tierra. No son las organizaciones sociales. No son las escuelas académicas. Es Dios el creador de la familia. Es Dios el fundador de la familia. Y Él es el que sabe perfectamente cómo debe funcionar la familia y cómo debemos de vivir en familia. Porque todas estas instituciones, aún los medios de comunicación, aún las redes sociales, quieren ahora decirle al padre cómo educar a los hijos. Ahora quieren decirle a esos hermanos padres cómo deben de enseñarle y qué enseñarle a sus hijos. Hay situaciones como la ideología de género que ya se está aplicando en muchas escuelas en los países. Por ejemplo, en México ya se había aprobado en una escuela que si el niño quería ir de falda era permitido. Y la niña en pantalón, como una forma de vestir común, podía hacerlo. Ahora les enseñan a los niños que nadie, ni aun sus padres, pueden obligarles ni intervenir en cómo o qué quieren ser ellos, hablando en cuanto a su identidad sexual. Es decir, que el niño, si quiere ser niña, ese es su derecho. Y si la niña quiere ser niño, ese es su derecho. ¿Y sabe qué es lo preocupante? Que yo he escuchado padres dentro de las iglesias que le dicen a sus niños pequeños: yo no lo voy a obligar a ser cristiano. Como queriendo decir, él puede ser lo que quiera. Puede ser un budista, un hindú, un mormón, un testigo de Jehová, lo que sea. Yo digo que esos padres que piensan así, yo dudaría si ellos son salvos. Porque los que hemos sido salvos sabemos que no hay mejor camino que este, que no hay mejor instrucción que esta, que no hay mejor herencia o legado que le podemos dejar a nuestros hijos que instruirlos en el amor y en el temor de Dios. Pero hay padres en las iglesias que así hablan. Yo no voy a obligar a mi hijo. Hermano, hermana, los que vivimos un tiempito, los que vivieron más tiempo en el mundo, ¿usted cree que el mundo es un buen lugar y todo lo que pasa en el mundo para que nuestros hijos crezcan en ese ambiente? Los que vienen del mundo y que el diablo los tenía arrastrados, los tenía, hermano, acabados en el pecado, en el vicio, en la vana manera de vivir. ¿Usted cree que vale la pena que nuestros hijos también sigan ese descarrío? Entonces no podemos decirle a nuestros hijos: no, usted escoge lo que quiera hacer. Si yo sé que solo Cristo salva, si yo sé que la sabiduría más grande la tenemos en este libro, si yo sé que los que obedecen este libro, esta palabra, les irá bien en todo. Entonces yo como padre y el amor que tengo por mis hijos, yo quiero lo mejor para ellos. ¿Y qué es lo mejor que le podemos dar?
a Cristo. Llevarles a Cristo. Enseñarles, hermano, cómo vivir sobre esta tierra de una forma sabia. Alabado sea el Señor Jesucristo, hermano. Mire, esto es importante, hermano. Reconocer que el Señor es el fundador de la familia. No fue que al hombre se le ocurrió, voy a buscar mujer. Recuerde que la Biblia dice en Génesis que Dios miró que no se halló ayuda idónea para Adán. Y fue Dios, no fue ni Adán. Fue Dios quien le dijo, le haré ayuda idónea y serán los dos una sola carne. Así es que volvamos al origen, volvamos a la raíz. Dios es el creador, el fundador de la familia, y a Él tenemos que ir para pedirle que nos dé sabiduría en su palabra y que nos ayude, que en nuestro hogar vivamos como a Él le agrada, los esposos, los hijos, la familia. Hermano, porque muchas veces tenemos la Biblia, pero no la tomamos en cuenta para los asuntos familiares. Sino que hay hermanos que están en la iglesia y llevan años en la iglesia, pero siguen criando a sus hijos según la idiosincrasia, como los criaron a ellos. Hay algunos que son muy consentidores y hay otros que se van a los extremos. El Señor no es extremista. Gloria a Dios por ese amén. Dios no es extremista. El Señor tiene un equilibrio perfecto para nosotros. Los extremos hacen daño, aunque les queramos justificar en nombre del Señor. Los extremos no son de Dios. El Señor le dijo a Josué: no te apartes a derecha ni a izquierda. ¿Qué le dijo? Vete por el centro, firme, equilibrado, recto. ¿Y qué es lo que nos da equilibrio? La palabra. ¿Qué es lo que le da fundamento a la familia? La palabra. No son las redes sociales, no es el entretenimiento, no son ni las cosas materiales. No es que hermano, nos preocupamos solamente por la comida, por el vestido, las condiciones, y todo esto es bueno, pero lo más importante es que en el hogar tengamos buen fundamento, y el fundamento de la familia es la palabra de Dios. Ahora venimos de un trasfondo, todos venimos de un trasfondo en la manera como nos criaron, como nos enseñaron. Pero cuando venimos a Cristo, ahí se tienen que cortar muchas cosas que traemos de allá. Por ejemplo, vamos a ver los extremos. Uno es el maltrato a los hijos. Hay veces verbal y hay veces físico. Yo he tenido que atender casos en los años pastoreando de maltrato físico de hermanos en la iglesia a sus niños. Y cuando investigamos, nos damos cuenta que ellos vienen de ese trasfondo. Por ejemplo, hermanos que sus padres sin Cristo, familias sin Cristo, sin el conocimiento de la palabra, le daban con lo que tenían al alcance. Si tenían un alambre eléctrico, con eso le daban. Y si no le miraban la espalda ya sangrando, no estaban contentos. Hay hermanas que cuando le van a pegar a los hijos, le pegan con ira, con enojo. Y le dicen: aunque caiga muerta encima de ti, pa, pa, aunque sea lo último que haga. Porque así la educaron. Así la criaron. Y estamos en la iglesia y continuamos esa cadena. Yo he visto esos casos. Han habido hermanas que se acercan y me dicen: pastor, mire, mi esposo en un arranque de ira agarró al niño y le dio, y le dio, y le dio. Y usted viera cómo le dejó la espalda. Porque así lo criaron a él. Esa no es la forma en que Dios quiere que criemos a nuestros hijos. Sí hay que usar la vara, pero con sabiduría. Alabamos al Señor. No a como posiblemente educaron a algunos. No, es que así me enseñaron a mí. Pero ¿qué nos enseña la palabra? La palabra de Dios dice que eduquemos a nuestros niños en disciplina y amonestación del Señor.
O sea que en algún momento hay que usar la vara, pero con sabiduría, no con odio, con ira, ni tampoco como queriendo decir, así me trataron a mí y ahora me la voy a desquitar contigo. Todo lo que me hicieron a mí, ahora lo voy a hacer contigo. Y ese niño, si no es sanado a tiempo, va a repetir el mismo ciclo. Esos son los extremos. Es triste, hermano, ver cómo hay familias en el mundo sin Cristo, que desde las 6 de la mañana ya están agarrando a los niños como piñata. No es que me lo han contado, lo he visto y lo he oído. Y comienzan a decirle grandes palabras feas. Y uno dice, esa niñez, ¿cómo va a ir creciendo? Por eso el mundo va de mal en peor. Amén. Y el otro extremo es el no disciplinar a los hijos. El no enseñarles disciplina a los hijos, sino consentirles, hermano, sin una amonestación del Señor, y eso también hace daño. Yo he conocido familias donde los padres, hermano, les daban todos los gustos, todos los deseos y los caprichos que los hijos tenían. Crecieron y son unos grandes irrespetuosos. Estoy hablando de casos que yo he visto. Y los hijos crecen y ni un vaso de agua le quieren pasar a la mamá. Entonces vea que los dos extremos son malos. Los extremos no convienen, sino el tener un equilibrio en la palabra de Dios. Disciplina, pero también, hermano, llenarle con amor del Señor. ¿Cuánto alabamos al Señor Jesucristo? Ahora, la familia es la base de la sociedad, pero también es la base de la iglesia, porque la iglesia está formada de familia. Ahora, ¿cuál es la función de la familia? Es vital, hermano, importante. ¿Cuál es la función de la familia? En el seno familiar se va a ir formando esa criatura, esa persona, tanto ética, moral y espiritual, donde formamos a los nuevos miembros de la sociedad, en la familia, donde se le enseña ética, moral y la vida espiritual a los niños, en la familia. Gloria a Dios por la escuela dominical de niños. Nosotros también realizamos escuela dominical de niños. Gloria a Dios por eso. Pero aquí estamos 2 horas. La maestra o la profesora de niños hace lo que está a su alcance, pero es responsabilidad de los padres. ¿Sabían ustedes que hay padres con hijos que, habiendo estado en la iglesia, que llegaron desde temprana edad a la iglesia, y que hoy lamentablemente hay casos de jóvenes ya adultos descarriados, apartados, caídos, amargados, no quieren saber nada de la iglesia, y que hay padres que le echan la culpa a los pastores, y que hay padres que le echan la culpa a la iglesia? No, es que en la iglesia no los atendieron, es que en la iglesia no buscaron cómo ayudarle. Hermano, se puede tener programas, planes con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, enseñanza y diferentes maneras de instruirle en la palabra de Dios. Pero si en la casa los padres no son responsables, sino que en la casa, la vida en el hogar no le está dando un ejemplo a ese niño, entonces ¿cómo va a haber un resultado? Hermano, en la mayoría de los casos, las causas por las cuales esos niños, jóvenes o adolescentes no permanecen en la iglesia es porque no están en un hogar donde se le está instruyendo y se le está dando ejemplo.
Saluda al que está a su lado y dígale, ¿qué ejemplo estás dando en tu casa? ¿Se atreve a decírselo? ¿Qué ejemplo estás dando en tu casa? Porque los niños aprenden no solo con las palabras, es con el ejemplo. Y a ellos hay que irles enseñando con el ejemplo. Miran al papá, que es un hombre que ora. Mira a la mamá, que es una mujer piadosa, que se llena de la palabra de Dios, que lee la palabra de Dios, que ora. Eso es lo que ellos están aprendiendo. Amén. Eso es lo que ellos están aprendiendo, el ejemplo. Así que es importante que recordemos que el futuro de la iglesia y en la familia está en el ejemplo, en el hogar. Un día le pregunté a un niño, estaba sentado en la entrada de la iglesia, y le pregunté a este niño, ¿y por qué no viniste al culto el otro día? Y su respuesta fue contundente y me dejó sin palabras y me dice, porque mi mamá y mi papá tampoco vinieron. Imagínense. ¿Y por qué? Porque mi papá y mi mamá tampoco vinieron. Hermano, nos acostumbramos a una forma de vida y de todo centralizado en la iglesia. Hablo en cuanto a estos temas. Pero si el hogar no está marchando bien, la iglesia tampoco. Yo le hago una pregunta. ¿Qué fue lo primero que formó el Señor para el hombre? ¿La iglesia o el hogar? A ver. ¿El hogar? No fue la iglesia. Así que el primer ministerio del hombre, en términos generales, es el hogar. En donde tenemos que prestar más atención para que lo demás marche bien, es el hogar. Alabamos al Señor Jesucristo. Y esto no es solo para pastores, que la palabra nos demanda eso. Imagínense que yo esté aquí delante de ustedes, es un ejemplo, y no me hablo con mi esposa. ¿Con qué moral podría yo estar aquí delante de Dios y delante de ustedes? No puedo. Por eso, hermano, hay que atender el hogar. Por eso hay que prestar atención, hermano, y lo digo y lo he dicho en varias iglesias, hay que darle más atención y proveer de esto que usted lo tiene en sus manos, usted tiene la Biblia en sus manos, y que volvamos a la forma en que Dios quiere que el esposo sea, se comporte, la hermana, los hijos. Todo está aquí en la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces en la familia es donde vamos formando a ese niño, a esa persona que va creciendo. En la familia es que se va formando. ¿Cómo vamos a producir hombres de Dios y mujeres de Dios si en la familia no se le está dando ejemplo? Si usted investiga la biografía de grandes hombres de Dios, por mencionarle uno llamado D.L. Moody, su familia, su mamá, que había quedado viuda a un joven y tuvo que criar a varios hijos sola. ¿Sabe qué dice la biografía de este gran hombre de Dios? Pero ¿cómo van a salir hombres de Dios si en el hogar no se le está instruyendo, no se le está enseñando, no se le está cultivando una vida piadosa? Dice el testimonio, hermanos, que esta mujer era una mujer de oración, era una mujer que tenía tan gastada la Biblia, tan gastadas las hojas, porque ella vivía alimentándose, agarraba a sus hijos y uno por uno le dedicaba una hora diario a enseñarle la palabra de Dios. Tenía como 7, 8 hijos. Hay veces nosotros no llegamos a ese número, tal vez son 2, son 3, son 4,
pero no sacamos el tiempo para leerle a nuestros hijos la palabra de Dios. ¿Qué tipo de ciudadanos y de cristianos van a ser en el futuro? Por eso es que no permanecen en las iglesias. Viene el mundo y los arrastra. Llegan a la escuela y son arrastrados. Llegan a la universidad y caen en fornicaciones. Porque en el hogar, la madre y el padre no le dieron ejemplo. La mamá de Moody les decía: Señor, yo les he instruido, pero si ellos deciden apartarse de tu camino y me toque a mí un día testificar contra ellos, el día del juicio. Y esta mujer clamaba y le decía al Señor: Dios, que mis hijos vivan delante de ti. Cuando este hombre Moody escuchaba orar a su mamá así y hablar, él temblaba. Dice que esas palabras lo impactaban y llegó a ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. Amados hermanos, Dios tuvo misericordia de nosotros. Como en mi caso, yo no vengo de una familia cristiana evangélica, vengo de una familia católica tradicional, pero el Señor me alcanzó. Y allí se rompió toda esa manera de vivir. Y ahora yo tengo el compromiso, tengo el deber de poner todo de mi parte, mis oraciones, mis lágrimas, y tratar, hermano, de enseñarles la palabra de Dios, porque yo quiero que esos dos niños en un futuro, hermano, sean mejores, tengan vida más productiva y que sean instrumentos en las manos de Dios. Padres, despertemos. Hay que tomar a los niños con ese amor, con esa responsabilidad y enseñarles. Porque ¿qué es lo que pasa? Para que el niño no le esté molestando, le damos el teléfono y ese niño anda metido en cuantas cosas, destruyéndole la mente. Yo he visto padres que le dan el teléfono a los niños y esos niños pasan jugando Nintendo horas, eso matándole la mente. Y hablo no de padres inconversos, cristianos. Eso está destruyendo a la niñez. Me decía una hermana, una anciana, pastor, mire este niño, un niño como de 5 años, este niño le agarra y le desarma ese teléfono. Yo ni sé cómo entrar ni a estas aplicaciones, una anciana. Pero este niño viene y a usted entra, sale, descarga, hace esto y todo. Pero muchas veces las cosas que ellos están viendo es para destrucción. Yo tuve una visión o un sueño. Yo, como le aconsejo también a usted, que esas experiencias tienen que estar o pasar por el filtro de la palabra. Pero tuve una visión, hermano, donde yo miraba unos dibujos animados y eran como de muñecas, los dibujos animados, y era como así como por teléfono. Y oía una voz que me decía: están endemoniadas. Y cuando investigué, existía en los teléfonos esos programas de dibujo animado de esas muñecas, pero me decía: están endemoniadas. Están endemoniadas. Los demonios se les pueden meter a los niños también. ¿A través de qué? A través de esos programas diabólicos, satánicos. Así que las familias cristianas son atacadas desde afuera, desde una sociedad corrupta, pero también están siendo atacadas desde adentro. ¿Cómo es posible que una madre a una criatura de 3 años le compre un teléfono? Eso es como ponerle un cuchillo a esa criatura. Y estamos viendo esa forma de vivir y de actuar en familias cristianas. Amado hermano, mire lo que dice Deuteronomio capítulo 11, verso 18 al 20. Deuteronomio capítulo 11,
verso 18 al 20. Escuche lo que dice. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos. ¿Qué vamos a enseñarle a nuestros hijos? La palabra de Dios. Hermana o hermano, ¿cuándo fue la última vez? Si fue ayer, gloria a Dios. Yo le doy gloria a Dios por eso. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted se sentó con sus hijos a enseñarles un pasaje bíblico, a explicarles un versículo, y usted se tomó el tiempo para enseñarle la palabra de Dios a sus hijos? Responde esa pregunta en su conciencia. ¿Lo ha hecho? ¿Lo está haciendo? Si no, comience mientras hay tiempo. Comience a enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. Por ejemplo, si estos niños saben manejar estos teléfonos de última tecnología y entran y salen, hermano, y hasta descargan y hacen todas operaciones. Mire, ya hay hasta niños que son hackers. Imagínense, y son niños. Pero ya se está hablando de una generación de niños que son hackers. Que eso solo estaba calificado a gente experta, a gente que tenía un conocimiento profundo en estos asuntos de computadora y de redes sociales, etcétera. Ahora hay niños. Ahora la pregunta es, si nuestros niños en nuestras familias cristianas de la iglesia, así como manejan ese teléfono, manejaran la Biblia, el diablo estaría temblando, hermano. Se lo digo en el nombre de Jesús, no por emoción. El diablo sabría que se está levantando una generación después de nosotros que le va a hacer la guerra a diestra y a siniestra. Pero ¿qué clase de generación vamos a dejarles? Porque si así como saben manejar y se saben los nombres del equipo de fútbol favorito, si así les enseñáramos la Biblia. Ahora usted dirá, no, pastor, eso no es para niños, eso es para gente ya adulta. Se equivoca, es para niños, para adultos, para toda edad. Pero si le enseñamos desde que son niños, vamos a tener mejores posibilidades que esos niños permanezcan y sean instrumentos en las manos de Dios. Y usted va a sentir ese gozo y esa satisfacción, que no dejó un problema en este mundo, sino que dejó a alguien que va a ser un buen ciudadano, va a ser un buen esposo, va a ser un buen hijo, va a ser un buen cristiano. Alabado sea el Señor. Pero es que hay veces estamos como encerrados, hermano. Si le enseñamos a nuestros niños la palabra, qué tremendo sería. Aleluya. Mire, hubo como el testimonio que es muy tremendo de un hermano que se llamó Charles Spurgeon. Venía de familia, oiga bien, venía de familia cristiana y de predicadores, ministros del evangelio. Su abuelo fue ministro del evangelio, su papá fue ministro del evangelio, y un día iba caminando de la mano, un niñito como de 4 años, de la mano con su abuelo, y de repente iba pasando por una cantina. Y volvieron a ver, y dentro de la cantina había un miembro de la iglesia. Amén. Porque hay veces los miembros de la iglesia se meten donde no deben de meterse. Estaba metido en la cantina, y el niño, cuando lo miró, hermano, se detuvo y le gritó y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Usted entiende, ¿verdad?, lo que le quiso decir. Y el hermano se enojó, porque hay gente que se enoja con la verdad. Dije, hay gente que se enoja con la verdad.
Y peor cuando son estos temas. Algunos dicen, ¿y quién es él para venirme a decir cómo voy a yo manejar mi casa? Yo no soy, es Dios que nos dice en su palabra. ¿Quién es la máxima autoridad en la iglesia? Dios. Y Él es el que nos dice cómo. Que a usted no le guste, es su problema. Pero si queremos bendición en nuestros hogares, hagamos las cosas como Dios manda. Elías, ¿qué hace aquí? Y el hermano se enfureció, se enojó. Se enojó con el niño. Y se fueron. Pero al siguiente día, llegó este mismo hermano donde el abuelo y le dice, mire, pastor, desde ayer se me clavó algo aquí y no he podido dormir. Lo único que escucho es la voz de este niño que me dice, Elías, ¿qué haces ahí? Y aquí vengo a reconciliarme, a arrepentirme, pastor. ¿Cuánto alabamos al Señor? Los niños son instrumentos preciosos en las manos de Dios, pero el diablo lo está destruyendo aún dentro de las mismas familias cristianas por la insensatez de los padres, por la pereza. Muchas veces no sacamos tiempo para enseñarles. Mire, ¿no le parece a usted que es una belleza ver estas criaturas de brazos? Yo tengo a uno de 9 meses, 10 meses. Pero un día estaba acostado en la cama, estábamos preparándonos para el culto y el niño está acostado en la cama, tenía como 7 meses y la hermana que dirigía la oración en el templo encendió el audio y comenzó a orar. Hermano, vamos a orar, y comenzó a orar. Y el niño en la cama se suspendió y comenzó a hacer sus manitos así, como queriendo decir, ya empezó el culto. Aleluya. Cuando yo vi eso dije, gloria a Dios, porque Dios trata con los niños de una forma especial. Hermano, una vez más le digo, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado, vamos a la iglesia, nos venimos, vamos y venimos, vamos a una confraternidad, vamos y volvemos, sonreímos, Dios bendiga, gloria a Dios. Pero en la casa no se lee la Biblia. No se estudia la Biblia. No se hacen cultos familiares. Yo lo estoy haciendo, aunque hay días difíciles, o hay días en que la niña se duerme temprano, el niño, pero estamos procurando el culto familiar. Alaba a Dios, hermano. O usted dirá, ya vengo del culto y culto de nuevo en la casa. ¿Y cuál es la vida nuestra? ¿No es adorar a Dios? ¿No es alabar a Dios? ¿O no? ¿Quién es el centro de nuestra vida? Cristo. ¿Quién es el centro de la iglesia? Cristo. Y hay veces los mismos niños te van a pedir culto y te van a decir, papá, ¿y el culto? Porque ellos son como una esponja que absorben lo bueno o lo malo. Depende de lo que les enseñemos en nuestro hogar. Y eso comienza con el matrimonio, comienza en el hogar, como el matrimonio, cómo la esposa trata al esposo, cómo el esposo trata a la esposa. Y ahí van los niños absorbiendo y aprendiendo. ¿Qué dice aquí? Y los enseñaré a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, te levantes, escríbelo en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Hermano, padres, esposos, cultivemos más la vida espiritual en la casa. ¿Dónde se empezaron a hacer los cultos? Fue en el hogar. No fue en un templo. Que hay que venir al templo, claro. Pero lo que quiero decir es, hermano, continuemos eso desde nuestro hogar. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo culto familiar?
Porque esto está aún en nuestras enseñanzas bíblicas para recién convertidos. Ahí está. Y no es solamente una doctrina, tiene que ser una realidad en nuestros hogares, el culto familiar. Ahora, entramos a la sala y ¿qué es lo primero que hay en los hogares hoy generalmente? A ver, dígame, ¿qué es lo primero que hay en la sala? A ver, ¿qué? El televisor. Y entre más grande, mejor. Y hasta se ponen a jugar Nintendo ahí los padres, cociéndole el cerebro a la criatura. Y después vamos a querer cosechar lo que no sembramos. No, hermano, cosechamos lo que sembramos. Y sabe que cuando no hay esta vida devocional en el hogar, como que las cosas no marchan bien. Josué dijo en el verso que leímos al principio, Josué dijo, mi casa y yo, rectifico, yo y mi casa, ¿qué dijo? Repitámoslo todos juntos. ¿Qué dijo? Yo y mi casa serviremos. Eso no era de la boca para afuera. Mire, él se pone primero. Yo. ¿Dónde están los cabezas de hogar? Levante la mano los cabezas de hogar. Levante la mano, levante la mano. Aquí hay varios cabezas de hogar. Usted y yo somos los primeros responsables de la vida espiritual de nuestra casa. La mujer lleva su parte, pero nosotros somos los primeros responsables. Así que si la cabeza está mal, todo el cuerpo está mal. Porque hay hogares donde los varones no han asumido su lugar de sacerdotes en su casa en cierto sentido espiritual. ¿Quién es el que debe de orar más en la casa? El esposo. Porque ¿con qué autoridad entonces le va a enseñar a la esposa? Tampoco es que le va a dar un sermón teológico profundo. No, pero poder que las cosas marchen como Dios quiere. ¿Con qué autoridad? ¿Sabe usted que hay hogares donde quienes han tomado la autoridad son las mujeres? Porque el esposo ha sido un blandengue. Porque el esposo no ha asumido su autoridad. Le hablan de orar. No, ni media hora ora. Se levanta y no ora, se acuesta y no ora, ni por el gallo pinto ora, no va a los cultos de oración. Yo conozco casos así. Y la mujer ha tenido que asumir ciertos papeles que no le corresponden. Porque aunque eso parezca justo, bueno, si él no hace, la mujer lo hace, pero hay hijos que están viendo el ejemplo. Hay una familia, hay hijos. Y esos hijos están viendo el ejemplo que su papá no está cumpliendo su responsabilidad. Por eso es que le digo que este tema es muy extenso. Yo apenas les estoy dando como para inquietar esto. Que hay que estudiar la palabra, a ver qué me enseña la palabra a mí como esposo, como padre. Voy a estudiar, Señor, ayúdame. La hermana igual, Señor, me vuelvo a tu palabra para ser la esposa y ser la madre que tú esperas que yo sea. Y con los hijos. Bendito sea el Señor. Así que en la cabeza del hogar, el varón, que es el que debe ir al frente. Porque cuando la Biblia dice que el varón es cabeza del hogar, cabeza de la mujer, muchos lo malinterpretan y creen que es el capataz y creen que es el cabezón y creen que es que la mujer tiene que hasta lamer el piso. Está equivocado. Cuando dice cabeza del hogar, significa que es el responsable, es el líder, es el que va adelante. Es el que va a dar cuenta a Dios. Es el que tiene que edificar y motivar que el hogar marche hacia adelante. ¿Quién es? El varón. ¿Quién tiene que tomar la iniciativa y decirle a la esposa, a los hijos, vamos para el culto? Es el varón. ¿Cuántos lo hacen, hermano? Los varones que están aquí. A lo mejor el esposo está al lado y le dice, te fijas, te está hablando el Señor. Porque hay veces no quieres ni levantarte para venir al culto los domingos. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto alabamos al Señor Jesucristo, hermano?
Hay que ponerle atención a esto, hermano, porque el Señor ha prometido bendecir las familias cristianas. Recuerde las palabras que le dijo a Abraham: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti, ¿por qué? Por la fe en el Señor Jesucristo, nosotros hemos alcanzado bendición. En todos los hogares hay cosas que de repente surgen, hay que entenderse, limar aspereza, etcétera, etcétera, en todo hogar. El asunto es que en el hogar cristiano, donde está el Señor, donde buscamos la voluntad de Dios en su palabra, hay bendición, hermano. ¿O no lo hay? Aunque usted coma pollo o tenga arrocito y frijoles ensopado con crema, ¿qué le parece? Se lo come sabroso porque hay paz. Hay paz entre el esposo y la esposa. Hay paz con los hijos. Hay paz. ¿Cuántos tenemos la paz del Señor, hermano? Hay paz, hay armonía, hay bendición, hermano. Y el hogar sigue hacia adelante. Muchas familias están siendo destruidas teniendo este libro a nuestro alcance, teniendo el consejo de Dios a nuestro alcance. Hermano, nos preocupa, en particular le digo, me preocupa cuando veo la enseñanza, la formación que van teniendo las nuevas generaciones, como los adolescentes, los jóvenes y los niños en nuestros mismos hogares cristianos. Es preocupante. Es preocupante. ¿Qué es lo que está pasando en los hogares cristianos? No se está cultivando una vida espiritual. En el hogar tenemos que enseñar a orar a nuestros hijos. Tenemos que enseñarles a buscar la palabra de Dios, enseñarles la palabra de Dios. Hermano, yo llevo, creo, ya un tiempo que ya acostumbramos a la niña, tiene 5 años, que todas las noches, antes de dormirse, le relato una historia bíblica. Y no solo se la relato, se la explico. Todas las noches, si no estoy yo, ella se la imparte. Pero ella siempre está ahí esperando que yo no le cuente, porque la Biblia no es un cuento, sino relatándole una historia bíblica. Y después se le explico. ¿Sabía usted que en unas estadísticas que hicieron en un estudio hace varias décadas atrás en Estados Unidos, donde el Ministerio de Educación querían entender por qué algunos alumnos, teniendo las mismas ventajas, todos salían bien, otros salían mal? Entonces, el presidente en ese tiempo quería promover una ley donde le desembolsaran tantos millones de dólares para el área de la educación en el país, pero detrás de eso habían asuntos políticos. El asunto es que vino un hombre experto en esto e hizo una investigación por qué estos niños salían bien y estos niños no. ¿Y sabe cuál fue la respuesta que encontró? Es de que los niños que salían mejor en clase, teniendo las mismas condiciones que todos los demás, o sea que el problema no eran las infraestructuras, el problema no eran las nuevas capacitaciones para los maestros, que el problema no era mejorar ciertas técnicas para la educación, sino de que los niños que tenían mejores resultados en la escuela era porque en sus hogares tenían familias estables y tenían padres que leían con ellos un libro o les enseñaban a memorizar historias. Veámoslo desde ese punto de vista, pero no tenemos nosotros la riqueza mejor de esta tierra para enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios y que a la misma vez les estamos ayudando a ser mejores estudiantes.
a ser mejores ciudadanos, a ser mejores hijos. Hermano, hoy únicamente es como para despertarles esto. Esto es difícil darlo en 1 hora y media, 1 hora. Despertemos. Estamos descuidando el hogar por falta de conocimiento y por falta de darle seguimiento a una vida cristiana en el hogar. Alabamos al Señor Jesucristo. Voy a decirle algo que es una realidad que hemos visto en las iglesias. Hay familias de años en las iglesias que no educaron a sus hijos con la sabiduría de Dios, enseñándoles el respeto, enseñándoles a ser cristianos, hermanos, que amen al Señor. Y yo he visto familias de años en las iglesias que los hijos crecieron y como la mamá no se dejó moldear por el Señor, el mal carácter de la señora la tienen las hijas. El mal carácter del papá lo tienen los hijos. Y en vez de mejorar la descendencia, se empeora. Porque le transmitimos nuestros defectos y nuestros errores también a nuestros hijos. Pero no se supone que cuando llegamos a Cristo, nuestra descendencia debería de ser mejor que nosotros, ¿verdad, hermano Román? No se supone que nuestra descendencia ahora, con las ventajas de crecer en un hogar cristiano, ahora deben de ser mejores que nosotros. Pero en algunos casos, no digo no generalizo, pero en algunos casos yo he visto que crecen con los mismos defectos de los padres, con el mismo mal carácter de la madre, con el mismo mal carácter del padre. ¿Qué se le enseñó? ¿Qué ejemplo se le dio? Amado hermano, mire hacia su hogar. Si usted es abuelo, es abuela, y todavía tiene la oportunidad de darle un consejo a su hijo o a su nieto. Si usted como padre, como madre, llega a la iglesia cansado, y lo único que piensa es en el entretenimiento, en descansar, toda la semana trabajé, pero no tuvo un tiempito con sus hijos de enseñarles la palabra de Dios, hágalo, hermano. Si queremos mejores iglesias en el futuro, tenemos que empezar a trabajar ya. Yo vine solamente a dejarle esta inquietud. Yo oré anoche y desde que estuve, el pastor me extendió la invitación y lo he llevado a varios lugares. La familia, hermano. Familias sanas, iglesias sanas. Familias enfermas, iglesias enfermas. No empieza en la iglesia, empieza en la casa. Y quiero terminar, porque tenemos un precioso momento, ¿verdad? Ya que coincidimos con esta celebración también de la Cena del Señor y el pastor tuvo el sentir pues de invitarnos en este privilegio. Escuche esto, voy a terminar con esto. Esta es una investigación que se hizo sobre dos personajes del siglo XVIII. Ambos nacieron en la misma ciudad de Nueva York. Ambos nacieron, son contemporáneos en el mismo ambiente, etcétera. Pero se hizo una investigación de la descendencia de estos dos hombres. Y mire lo que arrojó la descendencia de estos dos hombres. Uno se llamó Max Jukes.
nació en 1700, Nueva York, no era cristiano, no quiso nada con Dios. Y si en algún momento alguno de sus hijos le pidió que lo llevara a la iglesia, él nunca instruyó a sus hijos, ni siquiera llevarlos de visita a una iglesia. O sea, una persona totalmente fuera de las cosas de Dios. Se hizo una investigación de más de 1000 descendientes de este hombre llamado Max Jukes. Y mire lo que dice la descendencia. 300 murieron de forma prematura. 100 fueron enviados a prisión y estuvieron presos un promedio de 13 años. 120 eran prostitutas. 100 fueron alcohólicos. Su familia costó a los Estados Unidos casi $1,500,000 y ellos como familia no hicieron ninguna aportación a la sociedad. Más de 200 fueron beneficiarios de ayuda, es decir, estaban dependiendo solo del cheque, que eso ocurre en Estados Unidos, no sé si todavía le envían una ayuda mensual de un cheque a los que no tienen trabajo y tienen que mantener hijos. O sea, que era gente que en vez de aportar a la sociedad, más bien le quitaban a la sociedad. 2 de sus descendientes eran casos de debilidad mental, entiendo que eran como con problemas mentales. 18 eran dueños no de negocios dignos, sino de burdeles. Y 76 fueron criminales convictos. ¿Qué le parece esta descendencia? Se quedan asustados, hermano. ¿Qué le parece la herencia que dejó este individuo a esta tierra? Pura plaga, pura marca, puro problema. ¿Pero por qué? Porque fue un hombre que nunca tomó en cuenta a Dios en su familia. El otro personaje, ya estoy terminando, hermano. El otro personaje que vivió en la misma época se llamó Jonathan Edwards. ¿Quién fue Jonathan Edwards? Un hombre de Dios, hermano. Un ministro de Dios. Un hombre tremendo de Dios. Que hasta Dios lo usó para, hermano, Dios lo usó para traer un avivamiento en su época. Gloria a Dios. ¿Cuántos han oído y han leído? Es uno de los mensajes más conocido de este hombre, pecador en las manos de un Dios airado. Este mismo es hombre de Dios, metido en las cosas de Dios, ministro de Dios. Y mire lo que dice. Nació en 1703 también en Nueva York. Este hombre vivió continuamente en las cosas de Dios. Se casó con una mujer cristiana también. A pesar de su apretada agenda escribiendo, enseñando y pastoreando una iglesia, tenía el hábito de pasar por lo menos 1 hora diaria con sus hijos. Él también los llevaba a la iglesia y se hizo una investigación de 729 descendientes de Jonathan Edwards. Mire la diferencia. 300 fueron ministros del Señor. 65 fueron profesores universitarios. 13 fueron decanos universitarios. 60 autores de buenos libros, 3 congresistas electos de Estados Unidos, 1 llegó a ser vicepresidente de los Estados Unidos, y ellos nunca, no le costó ni un céntimo al Estado, más bien aportaron a la sociedad. ¿Cuánto damos gloria a Dios por esto? Yo creo que hay que darle gloria a Dios por estas familias, hermano, que yo creo que hasta el día de hoy por ahí deben de haber descendientes de Jonathan Edwards con esa misma línea en su sangre, con esa misma herencia en su sangre. Porque, hermano, nosotros estamos en la tierra para ser sal y luz sobre esta tierra como familia, y que nuestros hijos continúen también este camino. Pero si usted reflexiona y somos sinceros con Dios, hay mucho que hacer, hay mucho que restaurar, hay mucho que corregir en la forma de vivir en los hogares cristianos.
Yo una vez llegué a visitar un hogar y la hermana estaba viendo Pasión de Gavilanes. Los hijos hoy por hoy, bueno, excepto uno que está ahí como medio sostenidito en el Señor, pero los demás hijos descarriados. Una hija descarriada, con relaciones frustradas, una y otra y otra. ¿Pero por qué? Porque no había en el hogar una enseñanza ni un ejemplo. Amado hermano, Dios quiere bendecir tu hogar. Pero si tú haces oído sordo a esto, porque yo tenía que aprovechar esta hermosa oportunidad para traerle uno de los temas, si no, después de Dios, más importantes de nuestra vida: la familia. La familia está siendo atacada y será atacada aún en los mismos centros educativos. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Póngase en pie en esta hermosa hora. Padre, en el nombre de Jesús. Hermano, si usted quiere elevar una oración y si usted quiere pedirle perdón al Señor, si usted ha estado fallando en algún área, si usted, hermano, no ha tenido el tiempo con sus hijos de sentarse, o lo ha tenido pero lo ha usado mal, hoy creo que es el momento oportuno para pedirle perdón al Señor. Si usted quiere hacerlo ahí desde su lugar y decirle: Señor, perdóname si no he sido el padre que tú has esperado que sea. Señor, perdóname si no he sido la madre que tú has esperado. El esposo o la esposa que no. Señor, pídale perdón, hermano. Hoy puede comenzar una nueva etapa en su vida, en su familia. Hoy puede comenzar un deseo en su corazón de decir: voy a enseñarle a mis nietos, voy a enseñarle a mis hijos, aunque sean adultos, todavía puedo decirles: hijo, busca a Dios, hijo, mira la palabra, lo que dice. Hermano, esto es algo muy importante. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo están tus hijos? Mira a tus niños como una plantita que tú puedes regar y puedes cultivar para que mañana den fruto para la gloria de Dios. Hermano, no ignores la voz de Dios hoy. Si hay cosas que arreglar, hoy el Señor te dice: arréglalas. Si hubo algún malentendido, una discusión en el hogar, el matrimonio o con los hijos, tú puedes hoy decirle: Señor, perdóname. Y también ir, hermano, y expresarle a tu esposa o a tus hijos que les amas y que perdonen toda falta, todo error, toda falta de respeto de la esposa al esposo, etcétera. Hermano, dile al Señor: perdóname, Padre, perdóname, Señor Jesucristo. Aquí estamos delante de ti, he hablado tu palabra, he hablado lo que sentimos que era tu dirección. Señor, ahora ayúdanos a poner por obra esta palabra. Esto no es solo de un momento, de una hora. Sabemos que esto tiene que continuar en el corazón de ellos y en los hogares. Dios mío, mira a los niños, mira la enseñanza, el ejemplo que ellos tienen en sus hogares. Ayuda a esos hermanos y hermanas a que puedan formar a sus hijos, a que puedan ayudar a sus hijos a crecer en la gracia, a crecer en temor, a crecer en el amor al Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, hermano. Levante sus manos y dígale: Señor, yo estoy dispuesto a luchar por mi familia, a luchar por mi hogar, a luchar por mis hijos. Aquí estoy, Señor, ayúdame para ser de bendición sobre esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a pasar al momento de la cena del Señor. Amén. Así que quiero invitar a todos los